impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública, degradándola. Así respondió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la publicación de los resultados de la prueba PISA. Dice que ellos ese tipo de temas no lo toman en cuenta porque son del periodo neoliberal. Pero ¿qué es lo que nos arrojó los resultados? ¿Qué es lo que nos mostraron los resultados de la prueba PISA? De eso queremos platicar esta mañana y le agradezco mucho a Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del Instituto Mexicano de la Competitividad, que nos tome la llamada. Muy buenos días, Fer. Buenos días, Erika. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días. Gracias por tomarnos la llamada y por conversar con nosotros. A ver, ¿por qué le molestó tanto al presidente? ¿Qué es lo que demuestran estos resultados? Pero además también lo tenemos que ver desde esta perspectiva. ¿Qué tendríamos que estar entendiendo de estos resultados, Fernanda? Pues mira, les platico aquí, a nosotros es una gran sorpresa, más sorpresa que los resultados es la respuesta del presidente, ¿no? Porque claro, tenemos otros países como Chile que están teniendo conferencias de prensa en donde dicen, oigan, tenemos un error, tenemos un gran desafío educativo, claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? De aquí en adelante vamos a hacer A, B y C, ¿no? Y la respuesta de estas autoridades educativas, pues lamentablemente no es así, y tenemos unos resultados pues bastante trágicos, ¿no? Y en este sentido no es por ser amarillistas o decir que todo es culpa del gobierno, porque ya no importa aquí colocar culpas, sino realmente entender qué es lo que tenemos que estar haciendo, qué es lo que tenemos que estar entendiendo de cómo está el rezago académico de nuestro país, en donde el foco de PISA 2022 fueron las matemáticas y los mexicanos, 2 de cada 3, no alcanzan el nivel más básico, no alcanzan el nivel 2 de 6. Entonces, pues sí, esto es muy, muy preocupante porque puede afectar a México, a las empresas, pero sobre todo el futuro de los mismos jóvenes, ¿no? Ahora, me quiero detener precisamente en este rubro de las matemáticas, porque ya estábamos mal, es cierto, antes de la pandemia ya teníamos resultados pues que nos preocupaban, pero creo que más grave resulta la forma en la que se ha ido retrocediendo en lugar de avanzando. Fer, ¿cómo estábamos antes y cómo estamos ahora? Mira, en el 2003 fueron, digamos, la primera edición en donde México participa en estas pruebas internacionales. Estábamos por debajo de los 400 puntos, entonces estábamos muy, muy mal. Tuvimos una tendencia un poco al alza, ¿no? Les empezó a ir un poquito mejor, luego cayó otro poquito, luego volvió a subir, pero digamos que era una tendencia bastante pues poco clara, ¿no? No subía ni bajaba demasiado, más o menos se mantenía. Ahorita, por supuesto, la picada por la pandemia, por la falta pues básicamente de inercia de la política educativa del país, se cayó bastante y estamos muy por debajo de los promedios internacionales. Y sí preocupa mucho porque, decir que los mexicanos más privilegiados, porque aquí también hago la anotación de que la OCDE hace este análisis y lo divide también por cuartiles, es decir, los estudiantes con mayores ingresos y los estudiantes con menores ingresos. Entonces, si nosotros vemos cómo les está yendo en matemáticas a los niños más privilegiados en México, les está yendo peor que a los niños menos privilegiados en Vietnam. Es decir, ya comparándonos no con Finlandia o Singapur o Japón, sino con países con un nivel de desarrollo similar al nuestro, ¿no? Entonces, nos está yendo muy, muy mal, caímos, y otra vez, no caímos de un lugar, como dices, Erika, en donde ya estábamos bien, ¿no? O sea, estábamos muy mal y pues vamos a estar tantito peor. Y no es por tirarle tierra a los niños de qué ignorancia, para nada. Todo lo contrario, oigan, les estamos fallando a las generaciones más jóvenes que supuestamente tienen que ser la prioridad. Además, lo dices muy bien, esta prueba se aplicó a estudiantes del nivel de secundaria. Estamos hablando de que para muchos de ellos este va a ser su último grado académico y no tienen las herramientas necesarias ni en el tema de las matemáticas, pero tampoco en comprensión lectora. Y tampoco en ciencia. De los países de la OCDE, en ciencia somos el país peor evaluado. En lectura y comprensión también somos el tercero peor. Entonces, en cualquier sentido, no estamos formando a las próximas generaciones. Y esto verdaderamente me entristece porque pues, supuestamente la educación debe ser prioritario, ¿no? Y tenemos una administración que verdaderamente no lo fue.
Ya todo el mundo está con miras a la siguiente administración, entonces ojalá que la educación se comience a ver como una prioridad, porque exactamente como menciona Erika, estos chavos quienes presentan el examen tienen 15 años, ¿no? Pero ¿cuántos no llegan a los 15 años a estar en la escuela? Que se tienen que abandonar para irse a trabajar o porque no tienen acceso a la educación. Entonces, el tema de acceso a una educación de calidad también es otro tema que es verdaderamente preocupante. Ahora, Fernanda, vamos a los números como tal, porque incluso ayer se mencionaba que de los 81 países que integran la OCDE en esta prueba PISA, México llegó al número 51. ¿En qué, si me lo permites así decir, con qué países estamos compartiendo esos lugares después del 51? Pues mira, estamos con países, la OCDE, Jonathan, la conforman 37 países. Uh-huh. Y aquí, por supuesto, habrán visto en redes sociales, sobre todo en Twitter, en donde hubo una discusión bastante amplia en torno a que si estamos o no estamos en antepenúltimo lugar. Y aquí también vale la pena hacer la anotación. Las pruebas PISA no están hechas para compararnos, no están hechas para hacer un índice. Lo que hacen es evalúan en matemáticas, en lectura, en comprensión lectora y en ciencias a los 37 países de la OCDE y adicionales que quieran entrar. Ahora, para responder tu pregunta, estamos con países, digamos, con un nivel de desarrollo mucho menor al nuestro, como pueden ser República Dominicana, Ucrania, ¿no? O sea, es increíble y aparte que no nos queramos comparar con países, a quienes les va mejor, ¿no? Que no nos comparemos con países ya como Turquía, o que no nos queramos comparar con Chile, con Argentina, que les da mucho mejor que a nosotros. Ahora, como bien lo dices, el asunto no es solo voltear a cómo está el resto del mundo, sino cómo estaba México y cómo está actualmente. Podríamos pensar, porque fue el argumento que en otras naciones dieron, que esto era resultado de la pandemia, pues que los que habían presentado caídas tal vez era por el tema de la pandemia y la suspensión de actividades escolares. Pero, ¿qué tan prolongado ha sido la caída? ¿Qué tan prolongada ha sido la caída de México, sobre todo en temas como matemáticas y ciencias? ¿A qué te refieres, Erika? A que no es un año, que no es, digamos, el resultado de un par de años, sino que lamentablemente tiene que ver con políticas educativas que no se han implementado durante mucho tiempo en México. Sí, mira, aquí justamente en el tema de matemáticas no me centro. De 2003, como bien te mencionaba, de 2003 a 2009 subimos muchísimo. O sea, sí hubo una subida importante, tanto en matemáticas, pero también en las otras dos áreas. Después de 2009 a 2018, pues no hubo una tendencia clara, subió, por ejemplo, en matemáticas, bajó en lectura y en ciencias, pero no había una tendencia demasiado clara. Estábamos mal, pero no había una tendencia demasiado clara. Pero no estábamos bien y ahorita cae mucho. ¿Que sí es culpa de la pandemia? Pues sí, en parte por supuesto que es culpa de la pandemia, ¿no? Porque esta caída no es nada más para México, y aquí también vale la pena mencionarlo. La tendencia internacional tuvo una caída abrupta, sí. Es decir, poco, o sea, sí cayó mucho mucho más que México, hablando de tendencia internacional. Entonces, pero eso no quiere decir que nos justifica a decir, oigan, nos fue a nosotros también muy mal, o sea, y no porque a los demás les fue bien, entonces a los demás les fue peor, entonces está bien que a mí me haya ido mal, ¿no? Entonces, sí, nos fue fatal, y aquí yo diría dos cosas. Uno, culpa de la pandemia, y quizá, por supuesto, que el fenómeno sanitario tuvo un impacto fuertísimo en el desarrollo académico de los jóvenes. Pero sí, como mencionábamos, mínimo nosotros en el INCO ya hicimos un análisis, sobre todo la última década, sí, en donde han habido cambios en la política educativa constantes, no se les da seguimiento, y entonces cuando tú como gobierno subes a la educación al tablero político y juegas con la educación como una pieza adicional, pues por supuesto que no vas a priorizar la formación de los jóvenes, y entonces vas a tener resultados como estos. Es decir, ahora tenemos... Perdón, dime. Fernanda, es que dijiste un punto clave, el estar siendo intermitentes en los sexenios, es decir, se tumba una reforma educativa y pongo otra, las contrarreformas. Que esté supeditado a la política. Sí, ¿esto también está afectando? Por supuesto, pero claro que sí, Jonathan. Todos estos cambios, en donde cada sexenio, cada administración que entra quiere marcar su visión, pues quizá parezca natural, ¿no? Todas las administraciones quieren llegar y poner su marca y poner su visión.
pero por eso es tan importante que prioricemos la educación, y si verdaderamente priorizamos la educación, entonces va a haber un compromiso nacional, apolítico, en donde todos estén de acuerdo que la educación va mucho más allá de los juegos políticos. Entonces, claro, estos cambios constantes, en donde ahorita acaba de entrar el nuevo plan de estudios, que también hicimos un análisis y hay muy pocas cosas positivas que rescatar. Realmente nosotros lo vemos como un gran riesgo a la educación, pero antes de eso estaban al mismo tiempo 4 diferentes planes de estudio para diferentes años. Entonces también metes en jaque a los maestros, claro, que por supuesto vale la pena decir son unos héroes, porque muchas veces pues dicen, bueno, ahí viene otra administración, ahí viene otro nuevo plan de estudios, ¿y qué es lo que van a hacer? Pues van a seguir haciendo lo único que saben hacer, lo que llevan haciendo durante décadas, y sin capacitaciones eficientes ni de calidad por parte y del sin gobierno. herramientas. Entonces, Ahora, Fer, claro, en este sentido, algo que reconozco mucho del Instituto Mexicano de la Competitividad del IMCO es que ustedes hacen los señalamientos, los análisis, pero también presentan las propuestas de hacia dónde tendríamos que caminar, y en este caso de la educación no es la excepción. ¿Qué tendríamos que hacer? Es decir, yo ayer lo mencionaba antes de conocer lo que el presidente dijo en la mañanera, que esperábamos pues 2 reacciones por parte del gobierno federal. La primera, pues esta que se dio, ¿no? De desacreditar a la prueba, y la segunda, que podría ser una gran oportunidad para que el gobierno federal reflexionara de hacia dónde llevar la educación en México, pero no nada más el gobierno federal, también los gobiernos estatales. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan ante estos resultados, ante estas realidades? ¿Qué se tiene que hacer? Sí, exactamente, Erika. La verdad es que en el INCO siempre hacemos, pues por supuesto vale la pena hacer el diagnóstico, pero es muy fácil diagnosticar y menos fácil proponer. Entonces, nosotros en nuestro análisis damos 3 grandes propuestas, pero en esta conversación agregaría una propuesta adicional, que es por donde voy a empezar, que es aceptar que hay un problema en la educación en México, no hacer de menos este tipo de pruebas internacionales y realmente tomarlas como insumo para diseñar política educativa, ¿no? Pero no vamos a llegar a ningún lado si no aceptamos que hay un problema. Bueno, ahora sí, número 2, urge repensar, pero urge verdaderamente, hago aquí énfasis, repensar el lugar que van a tener las matemáticas en el nuevo plan de estudios. Si queremos revertir esta tendencia y no ver en 3 años los resultados PISA, en donde estemos peor que en el 2003, urge que volvamos a involucrar las matemáticas, que dan pie a desarrollar habilidades que se están demandando cada vez más en el mercado. Porque además en este nuevo modelo educativo se recortó el contenido matemático. Sí, se hace de menos, digamos, se llevan a un punto meramente práctico, y sí, al hacer las matemáticas a un lado o al verlas como con desdén, sí se pone en riesgo esta habilidad de lógica matemática, que es importantísima para desarrollar otro tipo de habilidades que van a favorecer el desarrollo profesional de los jóvenes. La segunda gran propuesta es, tenemos que gastar más, pero sobre todo tenemos que gastar mejor en educación. El gobierno no está destinando ni cerca de suficiente para recursos a la educación. Urge gastar más en escuelas, en infraestructura, en conectividad, en los docentes sobre todo. Entonces no es nada más aumentar más, pero sobre todo pensar muy bien cómo lo vamos a redistribuir. Y el tercero es no pelearnos, por favor, no pelearnos con las evaluaciones estandarizadas. Y esto es otro gran tema en el que me podría centrar, no sé qué tanto tiempo tengo, pero las evaluaciones estandarizadas, como lo son PISA, se llevaban haciendo en México desde antes del 2000. Cuando entra esta administración, se hace a un lado, se elimina el Instituto Nacional para las Evaluaciones Estandarizadas, se da pie a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que es la Mejor Edu, y entonces ahora se están haciendo puramente evaluaciones diagnósticas. Y eso está muy bien porque permite a los docentes saber cómo están los alumnos en las aulas, digamos ya mucho más práctico y aterrizado, pero las evaluaciones estandarizadas son evaluaciones sistematizadas que te permiten comparar año tras año cuál ha sido el avance, cuál ha sido el retroceso y sobre todo poner a prueba si tu modelo educativo está funcionando o no y entonces replantear, ¿qué puedo mejorar? Fernanda, pues te agradezco muchísimo que nos permitas compartir estos temas, como lo decíamos, no solo el diagnóstico, no solo las cifras, sino sobre todo las acciones, para dónde se puede avanzar para tratar de corregir esta situación que nos debe de tener muy preocupados, porque, a ver, lo decíamos, muchos de estos jóvenes pues ya estarán incorporándose a la vida productiva, estarán tratando de buscar una posibilidad, ya no tendrán oportunidad de seguir en las aulas y no les estamos dando las herramientas para salir adelante. Lo que estamos generando pues es falta de oportunidades, es pobreza, es marginación y es una falta de
una falta de desarrollo para este país de manera generalizada. Te agradezco mucho, Fernanda, y ojalá podamos volver a platicar muy pronto porque hay que ahondar en este tema de y hacia dónde va este modelo educativo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, es importantísimo hablar de educación. Que tengan buen día. Gracias, muy buenos días. Fernanda Domínguez, coordinadora en educación del IMCO, platicando con nosotros esta mañana. Y pues sí, miren, nos quedamos muy preocupados. A ver, el tema de las matemáticas, ya me parece que lo hablamos bastante, pero además el tema de la comprensión lectora. Estamos hablando de niños y de jóvenes, mejor dicho, que pues no saben entender lo que están leyendo. Desde las cuestiones más básicas. Imagínense, va a llegar en esta temporada electoral el panfleto del político y pues no importa, ¿no? Que no importan las propuestas, no importa nada más, no hay esta capacidad lectora analítica de saber qué es lo que me están ofreciendo, pero además en los temas de la vida práctica más sencillos y más simples, no les estamos dando las herramientas. Y no es culpa de los chavos y no es culpa de los maestros, es la culpa de un sistema que no está operando para que ellos puedan tener las habilidades que están requiriendo para poder subsistir en un país como el que es hoy México. Qué pena que no tengamos hoy como prioridad, que después de estos resultados no tengamos a toda la clase que toma decisiones en este país hablando del tema de la educación. Es un tema de verdad importantísimo y es muy decepcionante que estén hablando de cualquier otra cosa menos de la educación. Altavox.